del Hospital de Pittsburgh, lo cual es todo un honor para nosotros tenerlo hoy con este tema que es fascinante y que con quien se lo comento le gustó, porque estamos todos los días viendo pacientes con el síndrome metabólico, ingesta alcohólica, y uno nunca termina de conocer el alcance y el impacto que tiene esto en estos pacientes. Así que, Ramón, te escuchamos con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, Fernando, porque también por nuestra amistad y por invitarme, ¿vale? Muchas gracias por todo. Bueno, como él dice, es un tema... Yo me oigo de rebote, no sé por qué. Es un tema muy de actualidad porque en la ciencia, en la medicina, en la academia, las cosas tienden a simplificarse. Se binariza, o tiene una cosa uno o tiene la otra. Hay estudios de NAFLD, estudios de alcohol, estudios de hepatitis C. Pero cuando vas a una clínica, lo que ves es que hay muchas veces que las causas se juntan, ¿vale? Y entonces la literatura, los estudios, como han tendido a separar las cosas, no te dan respuestas de evidencia en cómo tratar a los enfermos que tienen dos causas o tres. Como decimos, muchos tienen hat trick, pues igual tienen hepatitis C, toman y además comen en exceso. Bueno, entonces vamos a poner un caso de un paciente que yo vi hace poco, pues un businessman, un hombre de negocios de 55 años, con un BMI de 38, que él no se veía gordo, porque en Estados Unidos, pues eso es casi un BMI bastante socialmente aceptado, que ya había empezado con diabetes hace un par de años, dislipemia, hipertensión mal controlada, un hombre estresado, que viene para que le evalúe un fatty liver disease y que además pues dice que a veces tiene un poco de disconfort. Y entonces cuando hacemos el blood work, cuando hacemos los análisis, nos salen las dos cosas, el T y el AST, como 2 o 3 veces, los dos, ¿no? Y entonces cuando ya ves que el AST está un poco elevadito más de la cuenta y el hombre es un hombre muy estresado que come y cena fuera de casa, empiezas a preguntar sobre la bebida. Acordaos lo primero que él no puede obviar que el BMI es 38, lo ves. Él no puede obviar que tiene diabetes porque hacen los análisis. Él no puede obviar tener dislipemia porque lo ves en los análisis. Pero muchos de esos enfermos te van a decir que no toman, ¿eh? Por lo cual el tomar te lo va a tener que decir el enfermo. Y ahora luego hablaremos del estudio justo de la hora antes de esta presentación. He estado con un colega aquí porque vamos a hacer un mega estudio sobre un biomarcador que ahora os comentaré. Entonces, él admite que toma, pero hay que preguntárselo bien, ¿eh? La gente pregunta muy rápido y el underreporting, que se dice en inglés, el mentir, sinceramente, decir que uno no toma es súper frecuente, sobre todo en países más en mujeres, porque hay más estigma, etcétera, pero es muy frecuente. Pero al final él me dice, sí, es que me tomo varias cervezas durante cada día y los fines de semana, lógicamente, le doy más caña, ¿no? Entonces, un hombre que tiene las dos cosas, yo creo que nadie con esta elevación de las dos cosas y con este hábito alcohólico, con este síndrome metabólico, nadie de aquí va a discutir que tiene las dos causas, ¿no? No es que sea un bebedor moderadito en un NASH o un bebedor salvaje que está un poquito, es que tiene las dos cosas a tope. Y esto es lo que yo os voy a comentar, que vamos a hacer una iniciativa ahora a nivel mundial de llamarle probablemente DAFLD o DASH. Y voy a decir por qué hace falta otro nombre, además de MAFLD y además de ALD, ¿vale? Entonces, las tres cuestiones que voy a hablar en los próximos media hora larga, 40 minutos, es ¿cuál es la evidencia de que hay un efecto sinergístico entre las dos cosas? ¿Cuál es la evidencia? Porque, como os he dicho, la mayoría de estudios lo tienden a aislarlo. Hay pocos estudios combinando, ¿no? ¿Vale? Segunda cosa, ¿qué tenemos que recomendar a la gente con NAFLD que además toma un poco más de la cuenta? ¿Vale? Porque esto es una controversia. Hay otra controversia que la voy a discutir, ¿y hay famosos estudios que dicen que beber un poquito, sobre todo vino, va bien al NASH? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué pienso? ¿Qué deberíamos decirle a nuestros pacientes? Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Que es que el alcohol le sienta peor a la gente con NASH? ¿O la gente con síndrome metabólico? ¿Hay algún sustrato biológico que explique por qué el alcohol igual les va peor a esta gente? Vamos a ir a por la primera pregunta. ¿Qué evidencia hay del efecto sinergístico? Y ahora, Fernando, me decías de números, y yo os voy a decir dos números muy fáciles, porque a ver, es que siempre se repiten, que es 30 y 3.
30 de BMI y 3 bebidas al día. Y que es fácil, ¿eh? 33. El que tiene 30 de BMI y tiene más de 3 bebidas al día, hay varios estudios que muestran que la combinación de estas dos cosas aumenta mucho el daño hepático, ¿vale? Fijaos si los números son fáciles. Entonces, hay diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, si la combinación de los dos factores eleva las transaminasas, se aumenta la esteatosis, se aumenta la severidad de la esteatohepatitis de la biopsia, si da más HCC, se aumenta la mortalidad. Aquí os voy a mostrar, hay 1 o 2 estudios, sobre todo lo primero y más, pero hay estudios de todo esto que dice que sí, ¿eh? Os voy a mostrar algunos ejemplos, pero os puedo asegurar de que incluso a todos los niveles estos, hay estudios que demuestran que si uno toma excesivo alcohol y además tiene síndrome metabólico, va peor. Voy a poner algunos ejemplos. Ese es un estudio que hizo el Rahil Lumba, ¿vale? De una corte del Rancho San Bernardo, ¿vale? Que era un cross-sectional, pero aquí veis la cantidad de bebidas al día, 0, 0,1, 1, 2, 2 a 3 o más de 3, y aquí el BMI, 18, 25, 25, 30 y más de 30. Mirar dónde y esto es la prevalencia de tener transaminitis, ¿no? Hipertransaminasa. Y mirar que donde se junta el 3 y el 30 es donde se dispara. Lo demás aumenta un poco, pero donde se dispara es aquí, ¿lo veis? O sea que el 33 aquí se ve, ¿vale? Otro estudio del Hans. Aquí pone también de transaminasas, aquí igual más de 30 y aquí igual más de 3. Pues donde se junta realmente que aún mucho más transaminasas es el 30 y el 3. De nuevo, por eso empecé a pensar que eran fácil de recordarse esos números, ¿vale? Ok. Otro estudio a nivel de esteatosis. Esto fue un estudio que lo hizo Stefano Belantani en Italia, que lógicamente comen mejor que en Estados Unidos y toman más vino y menos licor y más cerveza, etc. Pero miraron el nivel de esteatosis en una corte amplia de gente que tenía, por lo de siempre, que era obeso normal, obeso más de 30, y que era nado moderado o heavy drinker, ¿vale? Y aquí de nuevo se ve el efecto sinergístico de la esteatosis. La gente que era obesa, más de 30, y que además era heavy drinker, no recuerdo exactamente la definición, ¿vale? Había sinergístico. He de decir un poco que uno de los problemas de aquí es que esto no es binario como, no sé, la hepatitis T, qué carga viral tienes, qué genotipo, ¿vale? Cuando vamos a ver quién es un heavy drinker, nadie bebe lo mismo la misma semana, nadie tiene el mismo patrón. Las definiciones son muy variables, ¿eh? Uno puede ser heavy drinker porque bebe más de la cuenta cada día, o uno puede ser heavy drinker porque hace un binge drinking tremendo un fin de semana, que son fines de semana largos, ¿no? Y que el resto de la semana bebe menos, pero hay diferentes maneras de definir el heavy drinker y deciros que, bueno, que no es fácil hacer las definiciones y la mayoría de los estudios usan, no hay una nomenclatura ampliamente aceptada, ¿vale? Entonces, yo os he dicho un poco de transaminasas, os he dicho de la esteatosis y que hay de la biopsia. Pues mira, esto es un estudio que se publicó hace unos años, que hicieron 71 enfermos con NAFLD presumed, o como se dice en español, o sospechados, o lo que, ya no sé hablar español, pero bueno, ya me entendéis. Que se le hicieron biopsia y se recogió muy bien el alcohol y que todos tenían menos de 140, que tampoco era muy restringente, ¿no? Porque 140 gramos a la semana es bastante. Pero cuando vieron qué factores de la bebida alcohólica se asociaban a que había más fibrosis, vieron que el binge drinking era el factor más importante, además del HOMA, ¿vale? Yo hice un editorial que lo podéis mirar en PubMed, lo podéis encontrar, con Merichel Ventura. Hicimos un editorial sobre un paper que demostraba que el binge drinking en los obesos aumentaba la fibrosis hepática, pero no en los no obesos. O sea que parece ser que el binge drinking del fin de semana largo, que hay gente que empieza el jueves, ¿vale? Pues en la gente obesa va mal. Y os digo esto porque hay varios estudios, aquí no pongo todos los datos de lo que voy a hablar, pero hay varios estudios que sugieren que mientras el NAFLD te cambia mucho el microbioma,
el alcohol te permeabiliza el gut. Por lo cual es como las dos razors, ¿no? Los dos, para afeitarse, que uno hace un trabajo y el otro lo guillotina, ¿no? Entonces, yo de hecho le planteé a varias gente de hacer este estudio, de hacer estudios en humanos, de ver que realmente el NAFLD o la obesidad crónica te cambia el microbioma, te hace más, los bacterias más gran negativos, etcétera, y luego la permeabilidad de la membrana del gut, el alcohol la destroza, los digoxins, y entonces esto es un sinergístico, ¿vale? Para explicar esto. Y el binge drinking, hay estudios que ven que el binge drinking, uno de Georgi Szabo, que hizo que estudiantes que se metían binge drinking, el LPS lo subía en la sangre al rato, ¿eh? Que de hecho, aprovecho para daros un consejo tal, que ese LPS que pasa es el que te da la resaca, ¿eh? La resaca es neuroinflamación, por lo cual desde que yo aprendí un poco más de ciencia, me tomo, si algún día he tomado más de la cuenta, te vas a dormir con un poco de cortisona, que yo tengo porque soy asmático, o el que tenga un AINE o lo que sea, te me cae un antiinflamatorio preventivo para la neuroinflamación, ¿vale? Bueno, de la histología, mirar, la mayoría de estudios de la combinación se han hecho con gente de NAFLD que además toma más de la cuenta, pero este es el estudio más grande hecho con gente que bebía muchísimo, que además estaba un poco más gordo de la cuenta, digamos, ¿vale? Entonces, este fue un estudio de C.B. Novo, que se publicó hace bastantes años, pero es el estudio más grande que se ha hecho, ¿vale? Jamás en alcohólicos biopsiados. 1.600 alcohólicos biopsiados, yo no sé vosotros, pero yo jamás he encontrado un estudio con más biopsias, ¿no? Pero cuando veis aquí qué factores daban más AS, esteatopatitis o cirrosis, y cuál era la asociación, ¿vale? Aquí se ve que los enfermos que además tenían de alcohol, tenían obesidad, eran los que más tenían cirrosis. Que ellos vieron todo este espectro en los pacientes, ¿vale? Cirrosis tenía un 27%, ¿vale? Fijaos que la mayoría de estos estudios, de estos enfermos, fueron biopsiados que venían a la consulta porque tomaban más de la cuenta. Y hay un 27% de cirróticos. Y uno de los factores más clave para que fueran cirróticos eran que además fueran obesos, ¿vale? Este es el estudio más importante hecho de gente muy alcohólica que además tenga obesidad, ¿vale? Muy bien, espera un segundito. Y aquí os pongo otro de HCC, no os pongo lo de la mortalidad, porque menos esto es otro de Lumba, que demostró que de nuevo los non-drinkers o los drinkers que tenían BMI más de 30, la combinación es tremenda para el HCC. Esto es muy importante porque, mirar, yo ahora cuando voy a la sesión de HCC, pues la mayoría son virus C no curados y alcohol, o gente que fuma, gente que está con síndrome metabólico y toma. O sea, el fumar también aquí no está, pero es brutal el efecto con el HCC. Ahora justo me ha pedido el Journal Hepatology que les voy a mandar una revisión del smoking in the liver, he hecho con un becario aquí, y lo vamos a mandar ahora, y la tabla de HCC es tremenda, ¿vale? O sea, la tabla que ponemos del odds ratio va desde 1,5 a 9, o sea, de los estudios. O sea, el fumar y el estar con esteatopatitis no alcohólica aumenta el HCC, ¿vale? Y el tomar también. Entonces, muchos de estos enfermos tienen todos estos factores, que son lifestyle combinados. Y si encima tiene un virus de poco curado, pues, y estos números, mirad, estos números son brutales, ¿no? De 1 a 7, ¿no? La combinación, ¿vale? Lo digo, os pongo pocos ejemplos, tampoco me gustan las charlas, dan muchos datos, y también hacer más comentarios de cosas que ves, porque si no, yo al menos me pierdo cuando veo muchas gráficas, ¿no? Pero decir que en lifestyle interventions tenemos que ser mucho más activos. Hay un enfermo con hepatitis C que nos fijamos en dar la droga, la curamos y adiós, que se vaya a casa. El hombre fuma y tiene un síndrome metabólico. Igual ya tiene una fibrosis avanzada. Otro tema que no me quiero dispersar mucho, pero que es muy interesante, es la reversibilidad de las cosas, la reversibilidad de una hepatitis C con F3, F4 si la persona está gorda y fuma, por ejemplo. ¿Vosotros creéis que va a reversibilizar la fibrosis igual que una persona que solo tenga una hepatitis C y esté perfecto en lo demás? No, porque hay muchos más factores, ¿no? O sea, en esta charla la combinación de factores es un poco el mensaje fundamental. No tener una mente binaria.
narrow-minded, ¿no? Que sea aquí con una sola causa, sino mirar siempre holísticamente todas las causas, ¿no? O sea, no os he enseñado aquí la mortalidad porque no la he puesto, pero en todo esto hay algún paper, en todas estas asociaciones del alcohol excesivo y la obesidad. Y el 33, hombre, se ve bastante, son números fáciles de acordarse, pero más o menos podemos, sabiendo que eso de 3 no es cada día, ¿no? Como os he dicho, cada día nadie ni come ni toma lo mismo, ¿no? ¿Vale? Esto no es una cosa lineal, ¿no? ¿Vale? Bueno. Otro tema que aquí es un poco más práctico, a nivel práctico. Entonces, con estos datos, ¿qué recomendaríamos a un paciente con NAFLD así que toma un poquito? Le dice, oiga, hay que ser más duro, hay que dejarle que tome. Y luego lo del modest alcohol consumption me gustaría comentarlo, hombre, porque también hay datos que dicen que sí. Me gustaría deciros mi opinión y luego pues escuchar qué opinión tenéis vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hay muchos datos, hay muchos estudios hechos y diseñados para el síndrome metabólico, no hechos para el alcohol, por lo cual ninguno de estos estudios, el recuento de cuánto tomaba la gente estaba medido finamente. Eso es muy importante. No ha habido ninguno de estos estudios hechos directamente para el alcohol, de la cual el cuestionario está muy validado. Eso. Pero hay bastantes estudios, aquí tenéis uno, por ejemplo, que se publicó hace bastantes años, que veían aquí el ALT elevation, la esteatosis, ¿vale? Todos moderados, ¿vale? Y veía cuáles de los moderados, ¿vale? El wine drinker era lo que los wine drinkers salían, el preferential wine drinker salían que tomaban, ¿vale? Que tenían menos ALT elevation y menos ultrasound. Y aquí he de decir de todas maneras que aquí sobre todo era menos de 1 al día, ¿eh? Menos de 1 al día. Aquí hay dos cosas que quiero comentar. Número 1, hubo un estudio que aquí no he puesto, pero que hubo en Francia, el que le interesa, muy interesante, maravilloso. Me pareció un estudio genial, que me lo presentó Chris Day en un estudio una vez y me encantó, que fue un estudio en Francia, el que le interese le mando la referencia, que fue un tío de supermercados a hacer un estudio, ¿vale? Entonces cogía gente que en el carrito de la compra tenía vino, gente que tenía cerveza, y la gente que tenía las dos cosas o nada, los quitaba, ¿no? Y entonces miraba qué comida habían comprado. Y se vio que la gente que solo compraba vino comía mucho más sano, ¿vale? Y había un estudio un estudio bien hecho, demostrando que la gente que toma vino, ¿vale? Come mejor, número 1. Número 2, eso de menos de un drink al día de vino, o sea, la persona que es capaz, yo lo he hecho pocas veces en mi vida, de cada día tener una botella de vino en su nevera, abrirla, ponerse media vasito, no volver a la nevera a coger un segundo vaso y tener un self-control, un autocontrol y una disciplina así, hombre, yo en real life veo a esta persona como una persona con una disciplina, probablemente cocine bien, etc. Entonces, tampoco es que he conocido muchos con esta autodisciplina. Es decir, a veces digo en mis charlas en plan bestia, quien conozca uno que me lo diga. Por lo cual, sí que es verdad que hay datos que dicen que el que toma una copa de vino solo le va mejor el ALT, etcétera, pero bueno, en el real life, no sé en Argentina, pero no, los datos en Argentina de alcohol son bastante potentes también, ¿eh? En fin, en el real life no se dan muchos casos de estos, ¿vale? Entonces aquí hay otro estudio similar, ¿vale? Otro estudio similar que hablaban de modest drinkers, de lifeline not drinkers, y veían que los modest drinkers, cuando les hacían histología, tenían menos cosas gordas, ¿vale? Y una de las cosas que tenían menos, pues tenían menos, menos por ejemplo, menos Mallory, por ejemplo, ¿vale? ¿Okay? Que me llamó la atención. Pero de nuevo, aquí solo se metían enfermos con muy consumo muy moderado, ¿vale? Este estudio probablemente el alcohol estaba mejor tomado que en otro, porque fue un estudio de biopsia, etc. O sea, que hay datos que dicen que el que toma muy poquito le podría ir mejor teniendo ¿vale? Y esto es un metaanálisis, de 43.000 non-drinkers y 12.000 modest, ¿vale? Y ven todos con NAFLD, todos,
y veis que la tendencia en las transaminasas, no en otra cosa, es un poquito... Entonces, decir que no hay evidencia es mentir. Sí que hay evidencia de que gente que toma, sobre todo vino, muy moderadito, que esto es meta-análisis, mirar todos los estudios, ¿no? Pero todos esos estudios fueron diseñados para hacer estudios del síndrome metabólico, no para estudios del alcohol, ¿vale? Pero bueno, una evidencia hay y también tenemos que ser honrados, ¿vale? Ahora bien, hubo un paper y esta gráfica, yo me acuerdo que lo tuiteé esto, ostras, este es el tweet que mandé. Sí, este lo tuiteé hace un tiempo y fue uno de los primeros tweets que, caray, que fue muy, ¿vale? Esto fue el estudio que pagó la Fundación Bill Gates, ¿vale? Que fue el estudio que ha pagado más grande que no sea para SIDA, ¿vale? Que miró el efecto que fue publicado en el Lancet, que fue muy controvertido, vamos. En Twitter aquello ardió porque había muchos estadísticos, que yo no tengo mucha idea de estadística, discutiendo los métodos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que a partir de una bebida al día y ya desde una bebida al día, ya se ve un aumento de mortalidad total, sobre todo por cáncer y enfermedad cardiovascular. O sea que a partir de 2 aumenta el doble, en 3 aumenta un 30% de mortalidad, a partir de 5 es 50% más mortalidad, pero cuidado, ya sube en 1, ¿vale? Y entonces este estudio fue muy impactante, diciendo, en el hígado, cuando miré las cosas del hígado, que no está muy bien detallado, no suben 1, suben 2. Pero cuando vas a total mortality, cuidado que el alcohol moderado puede aumentar el cardiovascular y el cáncer. Por eso os digo que este estudio fue el primero que, caray, yo a veces os lo enseñaba esta grafiquita. Os animo que se la enseñéis a los enfermos y veis, esto el riesgo que tiene de morirse y esto las bebidas al día. Es que es genial esta gráfica para enfermos. Yo solo he enseñado más de uno. Como tengo un Twitter, pongo el Twitter, lo busco y se lo enseño, ¿vale? Pero claro, ¿dónde están los estudios negativos ahora? Cuidado, ¿vale? Hay estudios negativos que incluso uno consumo modesto de alcohol empeora el NASH. Aquí os pongo 4, mirad los títulos, ¿vale? Podéis ir a estos 4, el que quiera le mando las diapos. No he puesto los datos porque, como os he dicho, no me gusta poner 1000 datos, pero hay 4 estudios aquí negativos, ¿vale? De que moderado, ¿eh? Y hay un estudio reciente que publicó con el Llorenç Caberia, el Pereginés, la gente de Barcelona, que hizo un estudio en la primaria y vieron los factores que se asocian a fibrosis significativa en gente que se les ha hecho un FibroScan y vieron que los Everdrinkers, cualquiera que haya tomado en cualquier momento, no que tengan que ser bestias, sino los Everdrinkers, el síndrome metabólico aumenta, pero los High Risk Drinkers, el síndrome metabólico aumenta 4,6%, o sea, el odds ratio aumenta, o sea que hay un efecto sinergístico en un estudio en la primaria hecha con gente que se les hizo FibroScan y se vio que el síndrome metabólico y el alcohol es sinergístico. Aquí no se miró el de uno, no se miró si era solo un vaso, no, pero hay, o sea, como veis hay estudios epidemiológicos gordos que son positivos y otros más hepatocéntricos que son negativos, de que la asociación no queda clara. Y luego está el estudio de Bill Gates que bueno, en fin, que desmonta la teoría de que una copa va bien para la salud, ¿vale? Ok. Entonces, yo esta es mi recomendación. Le digo, mira, aunque haya estudios epidemiológicos que sugieran que el alcohol modesto protege contra el NASH, hombre, esta asunción no se ha confirmado en resultados más recientes, por lo cual, y hay mucha evidencia que el heavy, o sea, el alcohol más potente exacerba el NAFLD, por lo cual los pacientes con NAFLD deben ser aconsejados de dejar ni el binge drinking ni el beber daily. Yo les digo, oiga, ni beban cada día ni se me ganan atracones tremendos. Intenten beber en celebraciones, etcétera, pero no me beba cada día, ¿vale? Porque yo lo de la single cup of wine, ahora me gustaría oíros qué decís, pues en fin, el día que encontréis al enfermo me lo mandáis, pero no es muy común, ¿vale? Eso es lo que yo digo, ¿vale? Aquí 3 observaciones más, yo creo que muy chulas, ¿vale? Primera, o sea, la nomenclatura. O sea, yo me acuerdo que una vez insistí en un comité de ética
perdón, de trasplante, en comité de trasplante insistí, por favor, acordaos de ese enfermo, en un enfermo como el que se he puesto al principio, la primera diapositiva, de ponerle ALD y NAFLD como combinación, como muchas veces ponemos, pues no tiene un CBP y alcohol o tiene urehepatitis C y alcohol, que es la combinación más famosa, ¿no? La hepatitis C y alcohol. Entonces la secretaria que estaba tomando nota dice, doctor Bataller, esto es imposible, esto no puede ser un NAFLD en ALD, ¿cómo puede tener A y no A la vez? La señora, pues con toda la razón, ¿no? Entonces la nomenclatura no ayuda. Ahora el MAFLD, yo estoy en el MAFLD paper, ¿vale? Como tío del alcohol que llamaron. Y la semana pasada hablé con Jacob Jobs, que fue el ideador del MAFLD y tal, que es de Australia, que es muy amigo mío, y tuvimos una hora hablando, porque él quiere ver qué hacemos con la denominación DAFLD. Si esperamos un poco o no. Porque el MAFLD no se ha aceptado por los dos gallitos americanos y todavía no ha entrado mucho en el mercado americano el MAFLD, pero ya en Europa y en Asia se está usando mucho el MAFLD, el Metabolic Associated, y no hablarlo como non, ¿vale? Y yo defiendo, y yo creo que sí que se debe dar este nombre de DAFLD, porque yo aquí hay una gráfica que no he puesto, pero imaginaos, os voy a hacer visualmente, que aquí tenemos una columna de la SI que es un metabólico de 100 a 0 y aquí alcohol de 100 a 0, ¿vale? Y luego las líneas se pueden bajar, ¿no? Uno puede tener 100 de alcohol, 100 de alcohol y 0 de metabolic syndrome, y uno puede tener 100 de metabolic syndrome y 0 de alcohol. Y luego está todas las combinaciones. Hay enfermos que predominantemente tienen NAFLD, hay enfermos que predominantemente tienen ALD. Pero ¿qué pasa con nuestro enfermo de antes? Una persona que toma 80 gramos de alcohol y tiene todos los componentes de metabolic syndrome. ¿Cómo le llamo a este hombre? Le tendría que llamar MAFLD y ALD a la vez, ¿no? Entonces, como se sigue sin tomar muy en consideración la dualidad, hay un propósito para que el enfermo sea consciente de que ha de cambiar esos dos hábitos. Hay un propósito para que el médico sea consciente de que es sinergístico y que debe ponerlo. O sea, hay un propósito en el cual cuando los dos temas, el metabólico y el alcohol, sea suficiente, cuando sea el 33 ese, más de 3 y más de 30, etcétera, que se le ponga un nombre como DAFLD, DASH, en inglés quiere decir rápido. 100 meters dash quiere decir lisos, ¿no? Los rápidos, ¿no? Entonces, yo sigo pensando en eso, no sabemos bien, vamos a hacer ahora un estudio ahora del siguiente tema, que os voy a comentar, y estoy dudando, bueno, estaba ahora dudando porque ahora los de Nature Medicine Reviews, yo soy associate editor, me piden temas, no sé si decirlo ya o no, porque el Jacob Jobs me dijo que no querían llamar MAFLD porque en América no tenía todavía aceptación y no querían llamar MAFLD y están un poco susceptibles con los nuevos nombres, no quieren como revista. Entonces yo quiero proponerles un estudio de la combinación sin hablar mucho de la nomenclatura, ¿vale? Y yo poner el nombre de AFLD allí como el que es un tonto, ¿no? A ver si cuela, ¿vale? Os digo entre un poco la estrategia que hemos creado y ahora estoy por escribirle a la Katrina, que es la jefa a ver si cuela, y os lo diré, ¿vale? Bueno, segundo tema, el underreport, tremendo, ¿vale? O sea, en Estados Unidos, aquí que hay más estigmatización, en Latinoamérica hay más en mujer, que quizá aquí el beber. Yo cuando hice la clínica latina me di cuenta que el estigma de la mujer de beber es muy grande en el mundo entero, porque el machismo es una cosa universal. Pero en Estados Unidos pues hay una dificultad mayor en la mujer de aceptarlo, porque bueno, como sociedad machista la mujer no puede tener una adicción, una debilidad. Y hay que ser más sensible para preguntarlo. Hay veces muy indirecto. Hay cosas en Estados Unidos que es el seguro médico, por ejemplo, o bueno, el que dirán un poco que es muy americano, ¿no? El facade, que se llama aquí la fachada, ¿no? La fachada, ¿no? Y entonces aquí muchas veces el underreporting es tremendo. Y hay que saber preguntarlo y hay que estar entrenado para saber preguntarlo, ¿vale? Número 1. Número 2. Hay que tener biomarcadores. Entonces, el estudio que acabamos de hablar la hora antes de hablar y que le voy a proponer a LabCorp
que ya hemos hecho el CDA para enviarles, es un estudio de hacer PEth, que es lo que me ha cambiado a mí la vida aquí. El PEth es un biomarcador del alcohol que recoge 3 o 4 semanas, por lo cual estos que dejan de tomar 3 días antes de la consulta, pues estos no se los pillas, ¿no? Es muy cuantitativo. Cuando es más de 300, 200, 300 suelen requerir de detoxificación intrahospital, ¿no? O sea, que ingresen. Y es maravilloso, es súper específico, es una maravilla. Lo que pasa es que vale $150, ¿vale? No es barato. Pero entonces queremos que a todos los enfermos con NAFLD de 2 cortes muy grandes, que están biopsiados, con audit, pillar a los underreporters con el PEth, ¿vale? Y ver que los que tenían PEth tenían peor analítica, no respondían a los clinical trials, etc. Es un estudio que ya os digo que estamos montando ya, ahora en estos momentos. Y yo creo que en el diagnóstico de NAFLD debería entrar como el ANA para una hepatitis autoinmune, un test de estos, de alcohol. Un test que te coja un mes, porque te queda una visita al menos que no haya habido el último mes. Si no, el N, que ya veremos si está desapareciendo por el M, pero bueno, ¿vale? Ok. Finalmente, otra cosa muy importante, porque yo estoy haciendo estudios de esto también, es que las cosas a veces son secuenciales. Número 1, las personas que dejan de tomar se engordan. Y se engordan porque tienen adicción a los sweets, a los dulces, que aquí se llaman sweet tooth, y que es el mismo centro de adicción, además. Muy bonito la adicción de los sweets. Yo soy un sweet tooth, que lo que pasa es que no me ha dado nunca por tomar, ¿no? Pero yo veo una Nutella y en fin, es muy difícil controlarme, ¿vale? Entonces, yo siempre decía en mis charlas que cuando yo veo un alcohólico que se ha recompensado después de dejar de tomar y que al cabo de 4 años me vuelve otra vez con ascitis, yo siempre decía que hay 3 posibilidades. Una, ha vuelto a tomar, la número 1. 2, ha hecho una trombosis portal, raro si no ha vuelto a tomar. O 3, que ha hecho un HCC porque resulta que la cirrosis pues no se fue y fumaba, lo que sea. Pero yo he visto ahora la 4ª causa en Estados Unidos. El enfermo se engordó. Y el enfermo ha hecho un NAFLD post-ALD. Y el enfermo me viene con ascitis 4 años después, si no volvió a tomar nunca y había tenido una ALHEP antes, porque ha hecho un NAFLD post-ALD. ¿Vale? Y lo contrario también. Y lo contrario, tenemos un estudio que vamos a mandar ahora y estamos haciendo otro gordo, que es enfermos que les hace una cirugía bariátrica y empiezan a tomar como unas bestias. Entonces, esto se demostró aquí en un estudio de un JAMA hecho aquí en Pittsburgh, y ahora de una serie del NADDK, que es el LAPS 1, fue ese estudio, el LAPS 2, estamos cogiendo ahora, haciendo PEth a toda esta gente, porque una corte prospectiva, con biopsias en 312 enfermos, de gente con cirugía bariátrica. Entonces, hay varias teorías, que por qué la gente con cirugía bariátrica toma luego de la cirugía y por qué hacen tanta hepatitis alcohólica. Lo primero es porque cambias una adicción de sólidos a líquidos, pero también hay otras teorías de que cambian microbioma, te hacen más neuroinflamado, quitas la grelina, quitas componentes, sobre todo en las derivativas, ¿no? No tanto en las restrictivas endoscópicas, ¿no? Pero hay diferentes teorías, diferentes, etcétera, pero hay que tener keep an eye, ya no sé, cualquier persona que se haya hecho una cirugía bariátrica, seguirlos y monitorizar un poquito el alcohol, porque muchos de estos se acaban tomando, y además el alcohol es posible que se metabolice mucho menos, de manera que tenga un paso mucho más rápido, se absorba mucho más y entonces sea más tóxico, ¿vale? O sea, hay diferentes teorías por qué esto pasa. Pero bueno, os digo aquí cosas de la vida real, sin tantas gráficas y tantos números, ¿vale? Vale. Y finalmente, la última cosa que os quería comentar es si la gente con AFLD está sensibilizada al alcohol porque resulta que está metabolizado diferentemente, etc. Hay algunos estudios que sugieren que igual sí. Por ejemplo, el NAFLD aumenta mucho el CYP2A1, que sabéis que genera muchos radicales de oxígeno en la gente que toma. De hecho, pues el gamma GT por ejemplo, es un biomarcador de CYP2A1 activation, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo,
Hay otro estudio que fue de ese grupo de Klaus, que es un muy buen amigo de Alemania, que demostró que, bueno, que el SIT1 es un medidor claro para efecto sinergístico en los hepatocitos. O sea, que hay algunos estudios que sugieren que el NAFLD en alcohol podían ser sinergísticos por compartir ciertos... A ver, el hecho de que el alcohol y el NAFLD compartan la histología tan similar sugiere que muchos mecanismos son similares. En general, yo diría que el alcohol es el NAFLD a lo bestia. Casi todos los mecanismos moleculares, que yo he hecho muchos estudios moleculares, que se ven en alcohol, todo se ve menos en NAFLD. Si hay, no sé, paso de PAMS, que decir el EPS, etcétera, en el NAFLD, mucho más en el ALD. Si hay, pues, necroapoptosis o hay, yo qué sé, mecanismos de daño hepatocelular o reprogramming de los hepatocitos en el NAFLD, el ALD es lo mismo, pero a lo bestia. Por lo cual comparten no solo histología, sino también muchos mecanismos matogénicos. Y el alcohol, en general, es todo, pero más exagerado. El alcohol fibrosa mucho más que el NAFLD. Y yo creo que el compartir no solo histología, sino muchos mecanismos, sugiere y explica por qué se ayudan tanto uno al otro. ¿Vale? ¿Ok? Y aquí, mirad, esto es una diapositiva que quiero decir lo siguiente. Mirad, esto es una diapositiva que hicimos nosotros para decir todos los modelos que hay de hepatopatía alcohólica en ratones, que sabéis que a los ratones y a las ratas no les gusta el alcohol, es como no son como los humanos, ¿no? Incluso a veces se prefieren morirse a beber alcohol, ¿no? Lo contrario con los humanos, ¿no? Mirad, en todos esos estudios, que aquí no lo voy a explicar, pero en todos estos modelos, prácticamente todos los modelos de hepatopatía alcohólica les dan dieta rica en grasa, son modelos de DAFLD. Y hace como 3 meses hemos publicado, yo les ayudé, pero no jugó un papel para nada importante, pero hubo una publicación ahora en Pathology Communications de un modelo de Dual, ¿vale? De caracterizar mejor por qué siempre en los modelos animales se les da high-fat diet and alcohol, porque se ayudan y sin high-fat diet no hay manera que el alcohol le haga nada. O sea que de toda la vida los modelos animales para estudiar el ALD eran modelos de DASH, ¿no? De DAFLD, ¿no? O sea que eso es otro, ¿vale? Y bueno, esta es la charla, y es una foto que saqué en Kerala, en India, para ver que las parejas a veces funcionan bien. Esto es para protegerte del sol. Pero bueno, estas, me gustaría ver las preguntas que tengáis y todo lo que queráis comentar. No te oigo. Ahí está. Que desactivé el micrófono. Tengo el eco ya, no. Bueno, Ramón, se ve que estudiaste bastante, ¿eh? No, es que resulta que en los foros de NAFLD, 3 o 4 foros que ha habido, me han llamado a mí como el tío del alcohol para hablar del dual. Por eso cuando me dijiste es que esto lo tengo muy pensado, muy estructurado, porque lo he dado como 4 o 5 veces. Claro. Acá estamos con Hugo Tano, ¿te acordás? Y Virginia Reyardo. Escuchá, yo te voy a hacer un par de preguntitas, después seguro ellos también. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué se cambió la nomenclatura? Porque a mí me resultaba re cómodo medir el alcohol en gramos y ahora vos lees los state of the art y los guidelines y le ponen el drink y me pone nervioso, totalmente nervioso, porque los drinks pueden ser de un montón de volúmenes distintos y tenés que dar vuelta para encontrar a qué se refieren cuando dicen un drink. ¿Qué pensás sobre eso? Yo, la idea, como en inglés, this is a mess and it's not helping. Sinceramente, o sea, yo estoy con en la cabeza de que cada vez que doy una charla, un estudio, lo que sea, un revisor te diga, no, lo tiene que mirar por gramos o por drink. Claro. Oh my gosh. Y encima, los units no es lo mismo en Inglaterra, en Australia, que tienen diferentes. Bueno, yo creo, yo toda la vida lo hacía en gramos, lo calculaba en gramos toda mi vida. Claro. Y
Y entonces esto la gente empezó a no gustarle porque ¿cómo vas a poner gramos cuando es una cosa líquida? No tiene sentido. Y encima el alcohol pesa poco, pesa menos que el agua. Total, hay un lío tremendo. Y yo creo que la respuesta aquí es, no ayuda tener este lío. Yo creo que estaría muy bien tener una conferencia de consenso para que todo el mundo le llame lo mismo y se estandarice. No solo esto, sino cómo decimos binge drinking, que según el FBI es una 5, la otra 4 bebidas, etc. Y finalmente, los patrones, cuando se decide crónico, crónico, o sea, tanto patrón como unidad es útil. Y esto no ayuda. En un campo que está tan detrás, el tener una nomenclatura no ayuda en nada. ¿Vale? Claro, totalmente, porque es tan fácil decir tantos mililitros, tantos gramos en el vino, tantos mililitros, tantos gramos en la cerveza, tantos mililitros, ¿no? ¿Y por qué la complican, no? Esa capacidad para complicar las cosas. En las guías de la ley que tú estuviste, ¿te acuerdas? Creo que teníamos una tabla de conversiones. Sí. Las guías de la ley de alcohol, que tú eres me suena una tabla. En el guideline del ANAS. Sí. Creo que pusimos, si no me acuerdo, una tabla para que la gente se aclarara con las conversiones. Porque está bueno. Es un lío. Está bueno. ¿Vos querés? Pues yo después le voy a hacer otra pregunta. Chicos, ¿ustedes qué preguntan? Hola Ramón, ¿cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? Bien, te pregunto 2 cosas rápido, pero después no me dejan. Una, yo sé que usás mucho el Fibroscan. Cuando tenés un paciente con hígado graso y que está tomando activamente, ¿le hacés el Fibroscan en ese momento o esperás que deje de tomar? Y segundo, si te ha pasado, ya sé que comentaste del que deja de tomar engorda, pero la paciente, sobre todo la mujer con sobrepeso intermedio, si cuando le decís que deje de tomar, no resuelve las 2 cosas, el sobrepeso, un poco el hígado graso y en sí, además lo del alcohol. Sí, gracias por la pregunta. A ver, el Fibroscan va muy bien a excepción que el señor te venga intoxicado. Entonces, en fin, bueno, sobrevalorar el grado de fibrosis cuando llega recién comido, ¿no? Va muy bien ahora el backpack, o sea, el de mochilita que hay ahora para el detection. Yo creo que el Fibroscan es que ahora ya es un iPod que se pueda detectar la fibrosis y ahora estamos empezando una campaña aquí de detectar fibrosis silente entre alcohólicos con Fibroscanes de la mano, ¿vale? Sabiendo que muchos de ellos cuando van a consulta de adicciones vienen con la sangre, que habría que ver si sobrevalora. Número 1. Número 2. Es un tema muy difícil y muy interesante. ¿Qué hago con este señor de 55 años que decía que bebía como una bestia y estaba con un líquido metabólico? Yo suelo empezar con una cosa. Suelo empezar por el alcohol. Porque el alcohol es más binario. No has de beber cada día para vivir, ¿vale? Por lo general se empieza primero por el alcohol. Eso es lo que he llegado después de hablar con muchísima gente, muchísimos addiction therapies. Empieza con el alcohol, que es una cosa más que da síndrome de abstinencia, cosa que no da el comer. Uno no se pone en coma porque deja de comer, ¿vale? Te entran ganas, pero no. Entonces el alcohol es más fibrogénico, más binario, no es necesario para la vida y se suele empezar por el alcohol y luego se va hacia la dieta dándole un tiempo de margen. Eso es lo que a mí me han aconsejado y suelo hacer. Lo que pasa es que como toda la vida hay gente que no le va así, le va mejor la dieta primero, pues la teoría luego de la práctica, ¿no? Luego haces medicina personalizada. O hay gente que o todo o nada, o se cuida todo o nada, y entonces hace dieta y hace alcohol a la vez, ¿no? O sea, lo deja todo a la vez, ¿no? O sea, pero en general, mi consejo es que empecéis por el alcohol. Sí, Ramón. Hola. Un gusto de verte. Realmente vos sabés que yo lo había sentido esto, hablarlo de parte tuya, pero me resulta apasionante porque vos nos estás hablando de un tema que
tiene desde el punto de vista de investigación clínica poco escrito y explicaría muchísimas cosas de nuestra vida práctica que se nos escapan. Y esto vuelve más apasionante tu relato, porque esto es un tema casi probablemente esencial cuando nosotros vemos un síndrome metabólico. Y a veces nos quedamos completamente tranquilos con el síndrome metabólico sin reparar realmente la cantidad de alcohol que él toma. Y yo no sé si lo que vos decís no es importante. Habiendo descrito, mejor dicho, habiéndole explicado al paciente lo que es el síndrome metabólico, ir de lleno al interrogatorio de la ingesta de alcohol, dándole un fundamental énfasis para poder encuadrarlo en la realidad de lo que él toma. A mí me parece que es fantástico lo que vos acabás de nuevamente insistir en esto, porque creo que eso explicaría un poco la diversidad en la evolución que tenemos de muchos NASH en el tiempo, que son diferentes, y es probablemente porque no hemos sabido graduar la cantidad de alcohol que realmente el paciente toma. Muy bueno. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Como he dicho al principio, uno no puede esconder tener un BMI, un IMC de 44, ni puede esconderse el 400. Pero uno puede decir, yo no tomo, ¿no? Entonces, hay que saber, como se dice en review underreporting, revelar, identificar bien. Yo antes lo preguntaba muy a saco desde el principio de la visita, y últimamente el alcohol, a veces primero hago un transfer con el enfermo, y cuando ha bajado la guardia y lo veo que ha bajado la guardia, lento con el alcohol como el que no quiere, sin darle, sin mirar los ojos fijamente, como un comentario, ¿vale? A veces hago overshooting. Hay dos técnicas, que es el overshooting, que es... Y entonces la última vez que tomó, que era esta mañana o anoche, no, hace 2 días. Entonces haces un overshooting, que es exagerar, o cuando tomas 6 o 7 veces, no, solo 2, como un niño, ¿no? ¿Cuántos has roto? 8, no, solo he roto 2, mamá. Entonces el overshooting es una técnica que me enseñó y lo hago. Y otra técnica que hago últimamente, que hubo un día que pillé 3 así, claro, a mí me vienen más alcohólicos a mi visita, ¿eh? Pero digamos que me viene un alcohólico a mi visita que mi approach inicial, cuando le sugiero al alcohol, no tanto, pues no tanto, no sé de qué me viene el hígado. Y al cabo de un rato, cuando el enfermo ya me ha visto confianza, que quiero lo mejor para él, le digo, oiga, una pregunta muy concreta. Si yo ahora, a partir de ahora, vuelve a casa, no me toma nada en 10 días, ¿usted empezaría a temblar y a sudar? Y el enfermo me dice, uy, me pondría malísimo. El enfermo te acaba de decir no solo que es un alcohólico tremendo, sino que necesita desintoxicación, cuando al principio de la charla te estaba diciendo que el alcohol era mínimo. Y eso es un truco que últimamente estoy usando, que hubo un día que hice mi récord mundial, que 3 enfermos me reconocieron que necesitaban desintoxicación cuando al inicio de la visita me estaban minimizando totalmente el alcohol. Por lo cual, yo con los años he ido desarrollando técnicas de interrogatorio. Y por último, lo que decía, los markers, el PET, darle una cosa de sangre, que no pueda cambiar la orina, que te diga lo que ha bebido en 4 semanas, esto es impagable. Yo espero que el PET se haga universal, que sea barato y que se hagan todos los centros, y que cada enfermo hígado que me venga, antes de decirle nada, ya le hago el PET. ¿Para qué perder tanto tiempo? Si me voy a decir cuánto ha bebido las últimas 4 semanas. ¿Vale? No te oigo ahora. Perdón, eso es brillante, el preguntarle al paciente, ¿usted nota que tiene que tomar algo a la mañana? Porque le tiembla la mano cuando te dice así, bueno, está listo, ese lo es. Pero el que es difícil
es el que se cataloga como bebedor social y es el binge. Sí. El binge, me refiero, es más difícil porque él acepta que hace el desarreglo los fines de semana, pero de lunes a miércoles no toma. Ya. Y sin embargo, ese toma, ese que vos dijiste y explicaste muy bien, ¿no? Así mismo. Muchas gracias. A ti, Hugo, Para terminar, te quiero preguntar dos cosas. Una es en relación al citocromo. Obviamente vos hablás de un C2E1, un E2E1, que es el que metaboliza, bueno, uno siempre da esas charlas comentando lo que significa la inducción de la hepatotoxicidad, el paracetamol, la cocaína, el fenobarbital, la isoniazida, todos se metabolizan por el 2E1. Ahora, cuando revisamos para este review del Alimentary de hepatotoxicidad y NASH, miramos que hay algunos citocromos, algunos estudios donde en el NASH algunos citocromos están en menos. ¿Podría eventualmente también el 2E1 o hay estudios vinculando que podría haber mayor toxicidad del alcohol ya por ese citocromo, ese polimorfismo genético alterado? Yo no conozco, o sea, estoy seguro que sí, ahora está muchos otros que metabolizan los ácidos biliares, ¿no? El 7Z, que son clave en la patogénica del ALD. Estoy seguro que hay muchísimos más citocromos alterados. Claro. Y que quién sabe si algunos citocromos producen AROS, pero también son claves para la función mitocondrial, por lo cual igual tenerlos bajos es malo, ¿no? Y uno, ¿vale? No detoxifica lípidos, por ejemplo. No conozco los estudios específicos, pero hay cada día más estudios en otros citocromos y no me extrañaría lo que tú dices. Hay citocromos que no conocemos. En la torta esta que uno pone siempre en los slides, hay no sé, 20, 30% de citocromos que no se conocen todavía. Así que vaya a saber. Un estudio de citocromos de expresión se podría mirar, ¿eh? Nosotros en la RNA-seq que tenemos podemos mirar toda la expresión en todos los fenotipos. Si quieres un día te la mando. Todos los tips, todos los citocromos, cómo se expresan en el NAS, en el ALD, esto te puedo mandar. Eso cuesta media hora mirarlo. ¿Me explico? Podríamos mirarlo, la expresión en todos estos higos. Y la otra pregunta que te quería hacer es en relación a la abstinencia, que es un tópico bastante conflictivo en estos pacientes. Y dado que tienen hepatopatía previa y tampoco hay tanto escrito, ¿cuál es tu idea con respecto al baclofeno? ¿Cuál es tu idea con respecto a la naltrexona? Vale. No hay estudios hechos en hígados cirróticos con estas drogas, entonces con grupo control y demás, que a uno los dejen tranquilos en la indicación diaria en un hígado cirrótico, ¿no? Vale. Seré breve en esto, ¿vale? Es que tengo ya, a las 10 tengo otra comida. Primero, diclofeno, o sea, el antabús prohibido. En nadie que tenga F2 o más puede dar hepatitis fulminante. Baclofena es un solo paper randomizado, el único paper randomizado en la historia del alcohol, que parece que iba bien a cirrosis compensados. Yo no lo doy a muy descompensados, pero es bastante seguro de baclofeno. Si tienen craving, lo doy. La naltrexona, que es el más potente, ¿vale? El más potente. La naltrexona es potencialmente hepatotóxico, pero no hay ningún estudio en hepatópatas. Pero yo en gente que ya la hepatitis alcohólica le ha empezado a mejorar y son de estos tremendos alcohólicos con un riesgo tremendo, lo estoy empezando a dar y no he tenido hepatotoxicidad. Pero cuidado en darlos con gente, ¿vale? Y finalmente al acamprosato, yo lo estoy dando con gente de bilirrubina menos de 6, no he tenido hepatotoxicidad, es FDA approved para recidiva, pero no hay ningún estudio en hepatópatas, ¿vale? Pero baclofen lo más seguro, comprosato lo siguiente, naltrexona en gente muy bestia y el otro ni el disulfiram ni verlo, porque te va a hacer una hepatitis fulminante. He visto 2 muertos, ¿eh? ¿Vale? Sí, de todas formas, en los pacientes alcoholistas es muy complicado este tema porque dejan de tomarlo. Bueno, sí, pero bueno,
puede ayudar si tienen craving. Sí, puede ayudar cuando lo tomás. Pero lo cambian por el alcohol, ¿sabes? Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos un aplauso acá. Gracias a vosotros, Fernando, y muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, y estamos en contacto. Seguimos hablando. Cuidaos mucho, todos. Un abrazo. Chao, chao.